¿Alguna vez te has preguntado quién fue la primera santa de América? Su nombre resuena en todo el continente, pero su historia es mucho más profunda y fascinante de lo que imaginas. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a la Lima virreinal del siglo XVI, para descubrir la vida de Isabel Flores de Oliva, la mujer que el mundo entero llegaría a conocer como Santa Rosa de Lima. Prepárate para una historia de fe inquebrantable, sacrificio extremo y un amor por Dios que desafió todas las convenciones de su época. Nuestra historia comienza el 20 de abril de 1586 en la vibrante ciudad de los Reyes, hoy Lima, Perú. En el seno de una familia de ascendencia española, nace una niña a la que bautizan como Isabel, pero desde muy pequeña, su increíble belleza, que recordaba a una rosa en plena floración, hizo que su madre la llamara Rosa. Y así, ese nombre se quedaría con ella para siempre. Su padre, Gaspar Flores, era un arcabucero de la Guardia Virreinal y su madre, María de Oliva, se dedicaba a las labores del hogar y a la crianza de sus numerosos hijos. Desde sus primeros años, Rosa mostró una piedad y una devoción fuera de lo común. Se cuenta que aprendió a leer sola, utilizando un libro sobre la vida de Santa Catalina de Siena, una mística italiana a quien admiraría y tomaría como modelo a lo largo de su vida. Al igual que Catalina, Rosa sintió un llamado profundo a dedicar su existencia completamente a Dios, alejándose de las vanidades del mundo. A medida que crecía, su belleza se hacía más notoria, atrayendo a numerosos pretendientes. Sus padres, que no gozaban de una gran fortuna, veían en un buen matrimonio la oportunidad de asegurar el futuro de su hija y de la familia. Pero Rosa tenía otros planes. Su corazón ya pertenecía a Dios y no tenía intención de compartirlo con nadie más. Para disuadir a los pretendientes, llegó a tomar medidas drásticas. Se cortó su hermosa cabellera y se frotaba pimienta en el rostro para provocarse ampollas y desfigurar su apariencia. Quería que la vieran por su alma, no por su rostro. Estos actos pueden parecernos extremos hoy en día, pero para Rosa eran la manifestación de un deseo ardiente, vivir una vida de humildad y penitencia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Su anhelo era ingresar a un convento, pero sus padres se oponían firmemente. Ante esta negativa, Rosa tomó una decisión audaz. Convertiría su propio hogar en su monasterio personal. En el huerto de su casa, con sus propias manos, construyó una pequeña ermita, una cabaña de adobe de apenas 2 metros cuadrados. Ese diminuto espacio se convirtió en su refugio, su lugar de oración, ayuno y penitencia. Allí pasaba horas y horas, a veces días enteros, en profunda comunicación con Dios. Dormía sobre tablas duras, con una piedra por almohada, y utilizaba una corona de espinas de metal oculta bajo su velo, recordando la corona de Cristo. Pero no piensen que su vida era solo de reclusión y sufrimiento. Rosa también era una mujer de acción y de una inmensa caridad. Dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar a los enfermos y a los pobres de Lima. En una habitación de su casa, improvisó una especie de enfermería donde atendía a niños y ancianos necesitados, sin importar su origen o condición social. Para ayudar económicamente a su familia, realizaba finos bordados y cultivaba flores en su jardín, que luego vendía en el mercado. Era conocida por su habilidad con la aguja y por la belleza de sus flores, especialmente las rosas. Su fama de santidad comenzó a extenderse por toda la ciudad. La gente hablaba de sus visiones místicas, de sus conversaciones con el niño Jesús, la Virgen María y su ángel de la guarda. Se decía que los animales y hasta los insectos del jardín
obedecían su voz. Los mosquitos, por ejemplo, supuestamente no la picaban a ella, pero sí a quienes intentaban molestarla durante sus oraciones. Estos relatos, a medio camino entre la historia y la leyenda, alimentaron la devoción popular. Sin embargo, no todos creían en ella. Su estilo de vida tan radical y sus experiencias místicas levantaron sospechas entre las autoridades eclesiásticas. La Santa Inquisición, siempre alerta ante posibles herejías o falsas santidades, decidió investigarla. Rosa fue sometida a un riguroso examen por parte de un tribunal de teólogos y sacerdotes. Con una humildad y una sabiduría que asombraron a todos, respondió a cada una de sus preguntas, explicando sus visiones y su forma de vida con una claridad y una profundidad teológica impresionantes. El tribunal concluyó que sus experiencias no eran producto del engaño ni de la vanidad, sino que provenían auténticamente de Dios. Tras superar esta prueba, su vida continuó por el mismo camino de oración y servicio. Finalmente, a los 20 años, pudo cumplir parte de su sueño al recibir el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo. Esto le permitía vivir como una religiosa, pero en su propia casa, vistiendo el hábito blanco y negro de los dominicos. A partir de entonces, adoptó oficialmente el nombre de Rosa de Santa María. A los últimos años de su vida estuvieron marcados por un intenso sufrimiento físico. Una grave enfermedad, probablemente tuberculosis, la consumió poco a poco. Pero incluso en medio del dolor más agudo, nunca perdió la fe ni la serenidad. Ofrecía sus padecimientos por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Se cuenta que predijo el día y la hora exactos de su muerte, y así fue. El 24 de agosto de 1617, a la temprana edad de 31 años, Rosa de Lima entregó su alma a Dios. Su muerte causó una conmoción inmensa en toda la ciudad. Multitudes se congregaron para darle el último adiós a la que ya consideraban su santa. Su funeral fue un evento multitudinario y las autoridades tuvieron que intervenir para proteger su cuerpo de los fieles que querían llevarse una reliquia. La devoción hacia ella creció de manera exponencial tras su muerte. Los milagros atribuidos a su intercesión se multiplicaron por todo el continente y llegaron hasta Europa. El proceso de canonización no se hizo esperar. Fue beatificada por el Papa Clemente IX en 1668 y canonizada por el Papa Clemente X en 1671 en C, convirtió así en la primera persona nacida en el continente americano en ser declarada santa por la Iglesia Católica. Fue nombrada patrona de América, Filipinas y las Indias Occidentales. Hoy, la figura de Santa Rosa de Lima sigue inspirando a millones de personas. Su casa en Lima es un santuario visitado por peregrinos de todo el mundo. El Pozo de los Deseos, donde se dice que arrojó la llave de su cinturón de penitencia, es un lugar de esperanza para miles de fieles que depositan sus cartas con peticiones. La vida de Santa Rosa de Lima es un testimonio poderoso de entrega radical, de amor sin límites y de una fe capaz de mover montañas. Más allá de los actos de penitencia que nos pueden parecer lejanos, su historia nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia vida espiritual y sobre cómo podemos servir a los demás en nuestro día a día. Ella nos enseña que la santidad no es algo reservado para unos pocos elegidos, sino una llamada universal a vivir el amor en su máxima expresión. Espero que este viaje a la vida de Santa Rosa de Lima te haya inspirado. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta.